mejor manera. Lo primero es que podamos silenciar todos nuestros micrófonos. Entonces, de esa manera podemos mantener bien el ruido de fondo. Si alguien quiere hablar, quiere acotar algo, quiere decir algo, puede, punto uno, levantar la manito con las reacciones que están abajo. Miren, ahí estoy haciendo yo mismo una reacción. Y lo segundo, con su micrófono muteado, si ustedes aprietan la barra de espacio o en el celular se van a un sector donde hay un botón, ustedes van a poder hablar todo el tiempo que la barra de espacio esté apretada. Entonces, yo estoy silenciado, miren, me voy a silenciar, aprieto la barra de espacio y puedo hablar. Entonces, de esa manera, la solté y ya no podía hablar, podemos manejar de mejor manera. En los celulares ustedes pueden ver en una de las ventanas que hay un botón para hablar. Ustedes apretando ese botón para hablar es lo mismo que fuera la barra de espacio. Vamos a hacer este ciclo de talleres en 2 tandas. La primera tanda hoy día sábado y la próxima tanda mañana domingo. 1 horita más tarde, desde las 6 de la tarde, y les pedimos puntualidad igual para poder comenzar a buena hora. Entonces quiero principalmente presentar a quienes estarán mañana con nosotros, porque ellos se conectaron solamente para saludar y poder estar un ratito. Primeramente, la pastora Carolina, preséntese usted misma, que está por ahí. Pastora Carolina. Ahora es un gusto de que puedan tomar este curso chiquitito, ¿no es cierto? Este taller donde nos van a dejar nociones para poder asistir, atender todo el área de BCM en nuestras comunidades de fe. Y vamos a hacer 4 talleres o más que esos, perdón, donde hoy día van a dar 3, donde va a estar Carla, nuestra abogada de la fundación, donde va a estar Mario, que él es director en nuestra iglesia de un programa llamado Celebremos la Recuperación, que trabaja con principios para la sanidad de los hábitos, de las conductas. Y también mañana vamos a estar compartiendo 2 módulos más que van a estar a cargo de Eugenio, con el abordaje teológico y conmigo en la parte pastoral. Así que desde ya les bendecimos y les agradecemos que estén conectados. Esta es una forma nueva para nosotros también hacerlo desde esta forma. Pero vamos a tratar de tener la mayor parte vamos a tratar de ser bien profundos en el contenido, vamos a tratar de que ustedes también puedan participar y puedan sumarse con todas sus inquietudes, que es muy importante para este curso que están tomando en este momento. Les bendecimos, un abrazo y un gusto. Yo sé que Carla es nuestra abogada estrella y es una profesional que es muy destacada en su área, así que felices de que puedan hacer todas las preguntas. También Mario, que es una persona que desde el área de la iglesia, con los hábitos, desde la iglesia local, tiene mucho que aportar y mucho que decir también, así que también es una bendición que puedan estar con él. Y con nuestro pastor Freddy, ya ustedes lo conocen, presentarlo, me quedan pocas palabras para presentarlo, así que, pero muchas gracias por estar junto a nosotros, hermanos, Dios les bendiga. Se tenía que presentar usted nomás, pero presentó a la mayoría. Pero, pero está bien. Pastor Eugenio, preséntese usted mismo también para que pueda dar algunas palabras. Bueno, ya me presentaron en todo caso, pero bueno, primero que todo, agradecer la disposición de tiempo para participar de este taller, que más que un taller propiamente tal, son inducciones al tema del BCM en la iglesia y que puedan sacarle el máximo provecho. Probablemente en el tiempo que tengamos no podamos cubrir todo lo que se comparte en una jornada completa. Esta es una jornada completa de talleres y módulos, pero aún así va a ser súper edificante en términos de poder reflexionar, visualizar y también tratar la problemática que aquí se aborda. Así que un abrazo grande y que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, Pastor Eugenio.
ellos van a ser los dos que van a acompañarnos el día de mañana, dos personas que saben mucho de la pastoral, acompañando a muchas mujeres y también de la parte teológica. Pastor Eugenio también durante un tiempo profesor del Seminario Teológico Bautista, así que estamos ahí van a estar ahí con nosotros mañana. Así que, bueno, yo les pedí solamente que estuvieran para que se presentaran. Ellos tienen que hacer varias cosas hoy día, así que muchas gracias. Y si quieren quedar un ratito más, pueden. Si no, se pueden retirar nomás. Y un abrazote. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por poder conocerles y saludarles. Por otro lado, las personas que nos van a acompañar hoy día, Mario Manso, por un lado, quien, como ya lo presentaron, director de Celebremos la Recuperación, nuestro programa de restauración en torno a esta temática. Mario, preséntate tú mismo si quieres decir algunas palabras. Bueno, no Hola, quieres buenas hablar. tardes, No, broma. ahora sí. Buenas tardes, queridos y queridas hermanas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Mario Manso y, bueno, como se ha dicho, soy el director de un programa que realizamos en la Iglesia Bethesda que se llama Celebrando la Recuperación. Es un programa que nos lleva como a lo más profundo del corazón de las personas, ahí donde Dios quiere generar cambios que son esos profundos que nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana de una manera más sana, más restaurada, como decimos nosotros. Así que para mí, en lo personal, es un privilegio, y por sobre los títulos y las cosas que decimos, ¿no?, que son parte de la presentación, lo más importante es que nosotros queremos, a través de esto, servir al Señor. Sabemos que el Señor tiene en su corazón hay una tristeza por todo lo que estamos viviendo con respecto a lo que es la violencia contra las mujeres, y desde esa área, ¿cierto?, desde esa posición, nosotros servimos a las comunidades, a las diferentes comunidades de fe, para podernos abrir dentro de comunidades que a veces es difícil este tema, porque es un tema complicado, es un tema que muchas veces se niega dentro del seno de las iglesias. Pero Dios nos ha dado esta habilidad, esta capacidad, y nos ha capacitado a través del tiempo para poder realizar esto. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias por estar. Es muy importante para nosotros que ustedes puedan estar acompañándonos en este momento. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y finalmente, pero no la mano más importante, los últimos serán los primeros, como dicen por ahí, Carla Escobar, abogada, quien también estará compartiendo el día con nosotros. Carla, preséntate ahí. Hola a todas y a todos. Bueno, como ya me presentó Carolina, Freddy, soy Carla Escobar y soy abogada y trabajo desde el año 2015 con la Fundación Bethesda, asociada y abocada a la temática de violencia en contra de las mujeres. Me parece muy importante y relevante que ustedes como cuerpo cristiano se hayan interesado en indagar esta temática, que no es nueva ni es reciente, ni tampoco se detonó por la pandemia, sino que es una situación que está absolutamente presente desde los primeros días de la historia prácticamente. No existe un libro que diga en tal cultura no hubo violencia, y por ende es un problema pandémico a nivel mundial que también como cristianos estamos llamados e interpelados a hacernos cargo. Más allá de que quisiéramos quizás en este corto tiempo decirles tantas cosas, traspasarle tantos aprendizajes que hemos tenido como equipo y como fundación, les vamos a dejar con hartas inquietudes, yo creo, y esperemos que juntos y juntas podamos aprovechar estas breves aproximaciones, porque en 2 horas no vamos a alcanzar a hablar ni la cuarta parte de todo lo que pudiese conllevar este tema. Así es que, bueno, también les cuento que yo llevo trabajando en el área de la violencia en contra de las mujeres, ya a nivel gubernamental, desde el año 2010. Así es que llevo harto carrete en cuanto al tema. Desde que me titulé, me he dedicado prácticamente más de la mitad de mi carrera a defender mujeres y a patrocinar mujeres y a representar mujeres. Así es que conozco muy de cerca la problemática en cuanto a las experiencias propiamente tales. Yo espero que esta jornada sea sumamente productiva,
que puedan hacernos todas las preguntas que tengan, que también nosotros podamos conocer sus impresiones y les agradezco profundamente porque por algo están acá. A mí personalmente no me interesan que sean 2, 1 o 3 personas. Siento que quien esté es porque tiene un interés mayor en profundizar en la temática y a ustedes les agradezco el estar. Y también les mando harta fuerza de hermandad cristiana por todo lo que está pasando, porque estamos en un momento mundial muy complejo, más a nosotros nos sostiene la fe. Así es que muchas gracias por estar acá y disfrutemos y aprovechemos este pequeño espacio que vamos a aproximarnos a la violencia. Amén. Me gustaría rápidamente que pudieran decir por lo menos sus nombres y quizá una cosita más de cada uno de ustedes que están conectados. Así que partamos por Pedro Pedreros, el primero que se conectó. Hola, Pastor Freddy, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ya. Bueno, Pastor Freddy, un gusto saludarlo. Que el Señor bendiga también su vida, su ministerio, y también gracias, Orlando, por la posibilidad que tengo, ¿no es cierto?, de poder escuchar esta charla que a veces incluso dentro de la iglesia se ve ya, pero no se habla ni se conversa. Así que esperando que el Señor también me ayude a comprender, ¿no es cierto?, la importancia de esto, ¿ya? Así que es un gusto estar con usted, un gusto verle, Pastor, nuevamente le digo, así que el Señor le bendiga y que sea bendición también hoy día, mañana. Bendiciones, Pedro. Por aquí tengo a Víctor Mesa. Pastor Víctor Mesa, por lo que sabía. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias también a cada uno de ustedes por este tiempo que están disponiendo para aquello. Como pastor, estoy también interesado en esto y poder ver cómo ayudar a las personas, sobre todo en los medios cristianos, que se ven enfrentados a este tipo de cosas. Me he enfrentado a ver situaciones y siento que no tengo todavía las herramientas para poder ayudarles. A lo mejor, bueno, sin duda bíblicamente van a ver, pero sé que puede haber algo más que también puedan ser de utilidad y nosotros como también poder resolver aquello. Así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Pastor. Por aquí tengo a Antaris Varela. No la veo, pero a ver si puede saludarnos. Ahí me pillaron. Soy la pastora Antaris Varela, de la Comisión Nacional Evangélica por la Familia. Me interesa mucho este tema porque también tenemos programas de televisión, de radio, estamos difundiendo las temáticas que tienen que ver con la familia. Y todas estas herramientas son súper útiles, súper importantes y nos interesan mucho. Y también para tomarlo y poder difundir dentro de lo que se pueda lo que es necesario difundir en la comunidad. Así que bendiciones. Muchas bendiciones, Antaris. Siguiendo tengo a Nancy Grandón. Hola, soy Nancy Grandón. Soy esposa de Orlando Tapia. Igual me interesa mucho el tema porque sobre todo ahora en la pandemia se ve bastante lo que es la violencia, ¿cierto? Y por lo general afecta a las mujeres, pero bueno, también afecta a los hombres. Así que igual me interesa mucho el tema, sobre todo porque somos cristianos y sabemos, ¿cierto?, lo que debemos cumplir delante de las cosas de Dios, lo que Él nos pide, ¿cierto?, el respeto y todo eso, y para poder ayudar a las personas que presenten este tipo de problemas. Muchas gracias. Tengo por acá a Rosemary. Tiene que activar el audio. Ahí sí. Hola. ¿Sí lo tengo activado? Ahora se escucha, sí, ahora se escucha. Ya, hola. Soy Rosemary, soy mamá y soy estudiante de Servicio Social segundo año. Pero eso, me interesa, como decía el pastor Freddy, creo que decía, quiero que el Señor me inquiete en esta área. Por eso
uní a ustedes. Ahí, muchas gracias. Ajá. Tengo por acá a Natalia. Hola Freddy, qué gusto verte. Que Dios les bendiga. Bueno, nosotros como pastores estamos bien interesados de poder aprender más de estos temas. Ya no es primera vez que estamos en cursos con Freddy. Nos gustan mucho los cursos que él imparte. Así que agradecidos del Señor porque podemos aprender más y capacitarnos para poder atender también inquietudes que tengan no solo los hermanos de nuestra iglesia, sino que poder también tener herramientas para poder hablarles a muchos más que necesiten ayuda. Así que eso, los saludo a todos y muy contenta de verte, Freddy. Un abrazo, que Dios te bendiga, hermano. Gracias, gracias. Tengo, creo que la última de Edith. ¿Tienes que activar el micrófono? Ahí sí. Les decía agradecida desde Punta Arenas. Mi cuñada me compartió delante la información, ¿cierto? Y siempre he tenido esa inquietud por haber pasado por experiencia propia, el tema de la violencia, también estar para... He entendido que Dios nos permite que pasemos muchas veces situaciones difíciles, también superarlas y así también poder ponerse en el lugar de otras personas que puedan estar enfrentando tal vez las mismas situaciones que uno y agradecida de lo que están haciendo, porque es este tiempo el que nos está ayudando para seguirnos formando, ¿cierto? Y seguir tomando herramientas para poder enfrentar después la vida como venga, ¿cierto? Después de este tema que está pasando tan fuerte acá. Y en casa, por este medio, tratando de tomar lo mayor posible en conocimiento para poder fortalecernos, porque también tengo 2 hijas, una hija de 12 años y una pequeña de 4 años. Entonces agradecida de parte de Dios y un placer estar con ustedes. Acá está mi pequeña saludando, así que espero que sea de mucha bendición para todos, que podamos aprender mucho. Eso. Qué tierna. Creo que se me está escapando Pedro Díaz. Sí, hola a quienes nos hemos sumado a compartir este tiempo. Creo que se nos va a hacer corto estas horas de charla. Es un tema bien amplio y lo curioso es que, como alguien dijo anteriormente, somos cristianos y este tema de la violencia contra la mujer no debiera ser un tema para nosotros como hijos de Dios, pero sin embargo, al parecer sí es tema. Y hoy le estamos echando la culpa a la pandemia, al encierro, cuando en realidad para nosotros debiera ser otras las preocupaciones, es como crecer en Cristo. Pero extrañamente la violencia se da igual. Y está claro que algo está fallando, algo no estamos haciendo bien como hombres, algo nos está faltando como herramienta, hay una carencia en nosotros. O tal vez no en nosotros y tal vez vemos que podemos ayudar a alguien más con esto que vamos a aprender. Así que con hartas ganas de poder escucharles, con un deseo bien amplio de que el Señor nos ayude también, porque si no tenemos nosotros este problema, podemos estar en presencia o algún momento poder ayudar a alguien que sí lo tenga. Así que bien, con muchas ganas de escucharles y que el Señor nos bendiga en este tiempo, así que les animo a que se motiven en entregarnos estas herramientas, porque nosotros vamos a estar con las orejas aquí disponibles para escucharles también. Así que un abrazo, gracias por este tiempo. Gracias. Me dicen por interno que faltaría Antaris Varela y Mariana Sangüesa. Partamos por Antaris. Antaris, quiero sumarte una pregunta. ¿Qué te motiva a estar el día de hoy acá? Freddy, ¿Antaris ya habló ya? Ah, sí, porque yo ya me había presentado. Ahí. Mariana Me había Sangüesa. presentado. Ya, Pero Mariana.
agregar que lo que me motiva aquí es ver la necesidad y poder suplirla. Eso. Buenísimo. ¿Y Mariana Sangüesa? Ella no. ¿Qué te motiva, Mariana? Buenas. ¿Qué me motiva? Yo creo que es un tema que aunque no querramos tocarlo, es evidente que existe. Y no solamente a nivel mundano, por así decirlo, sino que es una realidad que lamentablemente existe como hijos del Señor. Estar atenta a ver, no sé, alguna cosa que nos llame la atención, en qué podemos nosotros ayudar, entendiendo que obviamente a llevarlo una oración, pero creo que es fundamental también abarcar otros puntos que no se nos escapen de las manos. Yo creo que eso, estar alerta a cualquier indicio y llevarlo al Señor, y si compete a otras instancias, yo creo que también es fundamental. Recuerdo que hace tiempo atrás usted, hermano Freddy, hablaba acerca de los niños cuando son violentados en el aspecto sexual y psicológico. Yo creo que rescato algo que usted dijo y que me quedo dando vuelta. Yo creo que no está la justicia o las herramientas judiciales porque sí. Creo que también hay que hacer uso de ellos, pedir obviamente la dirección del Señor. Yo creo que sin lugar a dudas no dejar al Señor de lado, sino que también hacer uso de aquello que podemos también tomar para ir en ayuda al que está al lado de nosotros, que a lo mejor quizás no sabemos, pero estar alerta. Así que eso yo creo que me motiva a lo mejor ser un puente para ayudar al otro. Muchas gracias. Y finalmente Orlando, pues no lo estábamos dejando afuera. Cuéntanos. Sí, bueno, la gran mayoría me conoce, algunos no. Bueno, como yo soy Orlando Tapia, aunque diga Eduardo Flores, no le hagan caso, ese es el nombre de mi pastor nada más, que nos facilita la cuenta de Zoom para que podamos estar reunidos acá y no tener que cortar cada 40 minutos. La motivación principal de nosotros como agrupación es ver todo lo que es temática familiar. Por lo tanto, no somos ajenos a que la violencia familiar es un tema que se arrastra, como bien dijo Carla Escobar, desde siglos, desde que hay historia se viene un tema de violencia hacia la mujer. Evidentemente la violencia del hombre existe, pero el hombre soporta más. La mujer, como bien nos recuerda la palabra, es como un vaso frágil. Se trata con mayor delicadeza, no podemos compararnos hombres con mujeres. La mujer requiere un trato especial. Así que no queremos ser ausentes a esto. Frente más encima que en la última estadística dicen que en la cuarentena ha aumentado la violencia intrafamiliar. Muchas mujeres han tenido que volver a convivir con sus violentadores debido a la cuarentena. Entonces, si podemos aportar con un granito de arena para mayor conocimiento, para que podamos estar atentos a cuando estemos frente a una violencia, poder actuar. Así que eso nos motiva a nosotros, eso nos motiva a mí, para que todos podamos aprender. No sabemos cuándo podemos estar frente a un abuso, a alguien violento, pero sí podemos por lo menos distinguir algunos síntomas y poder ayudar, tanto del aspecto legal como del aspecto espiritual, que también nos interesa a nosotros. Así que eso, Freddy. Muchas gracias. Ya partamos rápidamente para poder aprovechar el tiempo. Una de las cosas que tenemos que entender al comenzar todo esto es que esto, como dijo Carla en su presentación, esto no es un tema nuevo, sino que es un tema que viene hace mucho tiempo. Estaba buscando la otra vez los primeros indicios escritos de violencia, o que se considere violencia en sí, y había mucho para atrás, pero es increíble cómo también uno va viendo para atrás y cosas que ahora para nosotros serían violencia, en su tiempo no lo fueron, pero lo vemos actualmente y dijimos cómo en esos tiempos pudo haber ocurrido. Pero también hubieron hombres y mujeres que trabajaron en torno a todo esto, y principalmente mujeres que durante mucho tiempo han trabajado para erradicar estas problemáticas. Y quiero compartirles 2 o 3 nombres de personas para introducir a todo esto. En nuestro libro, como vaso frágil, mencionamos que están todos parte de los escritores acá, a ciertas personas que han luchado, y me gustaría que veamos
los nombres de ellos. Primero, Sojourner Truth, entre 1797 y 1883, una evangelista desde el área de la iglesia metodista, y fue líder como evangelista durante muchos años de los movimientos abolicionistas y feministas, que finalmente luchaban por la libertad de la mujer. En la Convención de Mujeres de Ohio de 1851, da un famoso discurso que ustedes lo pueden buscar en YouTube, llamado ¿Y acaso no soy mujer? Tenemos por otro lado a Susan B. Anthony, que entre 1820 y 1906 trabaja fuertemente en apoyo al sufragio femenino. Pero no fue cualquier mujer, sino que también fue una reconocida evangelista, criada en una familia cualquiera, y finalmente trabaja en torno a todo esto. Un poco de tiempo, casi en los mismos tiempos, Elizabeth Stanton, que era esposa de un pastor presbiteriano, levanta diferentes consignas retando el sexismo en la sociedad y también en la iglesia. Ella fue una profeta fuertemente entre la iglesia. Pero otros hombres también que se levantaron. William Carey se reconoce el mismo defensor de los derechos de la mujer y apoya la libertad de ellas. Huston Taylor, misionero también, que trabajó en torno a las libertades de la mujer. ¿Por qué parto así? Porque quizás durante todas estas diferentes charlas, principalmente las que va a dar Mario y va a dar Carla, pensemos o reflexionemos, o a algunos se le va a pasar en algún momento, y van a decir, ¿y por qué estamos hablando de machismo? ¿Por qué estamos hablando de feminismo? ¿Por qué estamos hablando de ciertos temas que hasta dentro de la iglesia podrían ser más o menos complicados? Y es porque están de la mano. Y esto es muy importante. Muchos de estos temas están de la mano, necesitamos trabajarlos, y el inicio de la violencia contra la mujer no es solamente un hombre airado, no es solamente una persona que tiene problemas quizás psicológicos, que muchas veces lo vemos así, sino que el inicio de la violencia contra la mujer, y como después lo vamos a ver más adelante, es el machismo, es ciertos pensamientos que tenemos fuertemente arraigados, y en base a esto vamos a conversar varias cosas. Y es importante que introduzcamos con esta reflexión y con estos pensamientos. En torno a todo esto, como les comenté, muchas mujeres han trabajado durante muchos años para que esto sea eliminado y podamos en conjunto también dar estos pasos. Como fundación lo hemos hecho ya hace algunos años y hemos intentado trabajar fervientemente en torno a esto. Vemos casos casi a diario y nos duelen dentro de la iglesia, y nos duelen fuera de la iglesia, y nos duelen en diferentes aristas. Así que lo invito a que podamos analizar, comprender y además compartir todo esto. Les recuerdo ciertas reglitas, nuevamente, que mantengan su micrófono en silencio, y con la tecla de espacio o con el botón de hablar del celular podemos conversar. Va a partir Mario, después lo va a continuar Carla, y al final vamos a tener cerca de 10 minutos de preguntas, y la idea es que la vayan dejando en el chat para que Orlando finalmente saque unas 2 o 3 de ellas al final y se las pueda compartir a nuestros expositores. Así que, Mario, te dejo la palabra. Ok, bien. ¿Me escuchan bien? Quiero que me respondan eso, sí, por favor, para que... Yo sé que algunos van a tomar algunos apuntes, que eso también es muy importante en este tema que vamos a dar. Bueno, una de las palabras que más se repite en torno a lo que vamos a conversar es la palabra violencia. Estamos viviendo en una sociedad muy violenta, ¿cierto? Y creemos desde la perspectiva cristiana que el testimonio de una familia cristiana que ha sido transformada por el poder de Jesús debe o debería ser, ¿cierto?, una familia que dé un testimonio visible en la iglesia, pero también dentro de las comunidades que se mueven. Es indudable que las diferentes comunidades de fe están trabajando hoy, más que nunca, fuertemente en el fortalecimiento de la familia.
es algo que necesitamos con urgencia. Pero también es cierto que la realidad que nos rodea en las diferentes formas de familia que existen hoy día, ¿cierto? Esta realidad, lo que vemos es que la violencia se ha propagado en todos los confines de nuestra sociedad. Y obviamente nosotros entendemos que tenemos que hacer algo. Se ha transformado la violencia en un mal cotidiano. Es algo que está constantemente, no solamente lo que nos rodea, sino que lo vemos a través de las noticias. Y desde ahí nosotros creemos que tenemos una voz que levanta. Entonces, cuando hablamos de la violencia contra la mujer y lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, para poder bajarlo, ¿cierto?, a los ámbitos en los cuales nosotros nos movemos como comunidades de fe, nos podríamos hacer la primera pregunta para reflexionar, que sería, esta violencia que nosotros vemos a nuestro alrededor, en las familias y hogares que nos rodean, ¿estará tocando las puertas de nuestras comunidades de fe? Creo que es una buena pregunta para empezar a reflexionarla. ¿Estará tocando esta violencia, cierto? Que vemos, que cuando vemos las noticias y vemos lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Algunas cifras nos impactan, porque obviamente la violencia contra la mujer debe ser algo que nos debe impactar como comunidades de fe. Nosotros no podemos quedar ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor, pero que también a través de lo que vamos a ver hoy día, nos vamos a dar cuenta que es algo que no solamente está afectando lo que nos rodea, sino que también está afectando nuestras comunidades de fe. Bien, la violencia contra la mujer es un tema que poco a poco empezó a tomar fuerza a través, ¿cierto?, de las diferentes ONGs que se fueron levantando en América Latina, el Caribe y el resto del mundo, y se fueron sumando los gobiernos, y esto empezó a generar una concientización, ¿cierto?, general. Y esta concientización lo que empezó a provocar fue que se empezaron a implementar políticas transversales para poder prevenir, para poder reparar y para poder sancionar todo tipo de violencia que iba en contra de las mujeres. Lo que les voy a mencionar ahora es algo importante, es el contexto general de cosas que tenemos que tener claras cuando entramos de lleno en el tema. Lo primero, los registros que nosotros vamos obteniendo. La Organización de las Naciones Unidas tiene varias organizaciones pequeñas que dependen de ella, como la CEPAL, como la OING, que es el Observatorio de Igualdad de Género, y ellos se encargan de recopilar los datos de las diferentes ONGs que hay en América Latina y el Caribe, que es en nuestro ámbito, ¿cierto? América Latina y el Caribe, y también de aquellos organismos gubernamentales que hay en algunos países. Nosotros, por ejemplo, tenemos el CERNAMEC, ¿cierto?, que es el organismo encargado de parte del gobierno de recopilar y de informarnos con respecto a todo lo que está pasando en el tema de la violencia contra la mujer. Y de las ONG más conocidas, o las que más se nombran, tenemos la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que ellos también recopilan sus datos, y vemos que empieza a nacer en las distintas partes de América Latina y el Caribe un movimiento que empieza a crecer, empieza a tomar fuerza, y empieza un proceso de concientización tan grande que ha ido generando profundos cambios dentro de nuestras sociedades. Hoy día, por lo menos, el problema está visible. Ya lo entendemos, lo conocemos, sabemos que está ahí. Se implantó, ¿cierto?, en la agenda de distintos países y está avanzando, ¿cierto?, a irse perfeccionando en el tiempo. Bien, es importante también saber que en algunos países, como en Chile, también más de alguna institución recopila, ¿cierto?, estas cifras que se producen por causa del femicidio. Algunos países también no consideran como femicidio la totalidad de las muertes perpetradas por parejas, exparejas, convivientes, etc. Porque todo esto depende de las políticas que van implementando los distintos países, ¿ya? Solamente una minoría de países registra las muertes por razones de género de mujeres, también transexuales o trabajadoras sexuales como femicidio. Todas las cifras que nosotros damos, generalmente cuando hacemos el BCM, son todas las cifras son aproximadas.
no hay cifras tan certeras porque esto son recopilación de datos, entonces obviamente es un trabajo que se va haciendo y se tiene que ir separando de acuerdo a las leyes lo que es homicidio de lo que es un femicidio. Nosotros hoy día ya tenemos esa distinción y eso es un avance importante en nuestro país. También la actualización de los registros de femicidios en función de las investigaciones fiscales, policiales, de sentencias judiciales, nos damos cuenta que aún es insuficiente en los distintos países, la verdad que en la mayoría, ¿no? Y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? En la mayoría de los países, ¿cierto?, de América Latina y el Caribe, la divulgación de los datos de femicidio solamente ocurren una vez en el año, o sea, una vez al año, como es la CEPAL y la OING, ellos lo que hacen, ellos recopilan los datos y sueltan esos datos una vez al año. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, yo les voy a compartir pantalla, porque quiero que ya dándole como un poquito de contexto al tema, podamos entrar en lo que viene. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? ¿No habría problema? A ver. ¿Se ve? Si alguien me puede contestar, porque no los veo. Tú aquí en mi... Sí, se ve súper bien. Súper bien, ya, perfecto. Bien. Entonces, la violencia contra la mujer, una realidad en la iglesia, ¿cierto? Y la verdad que lamentablemente sigue siendo, dicho por la misma ONU, la otra pandemia. Bien, los países que han avanzado en su institucionalidad para penalizar el feminicidio, son todos los que ustedes ven en esta PPT, en esta hoja. En Chile, en el año 2010, la ley de femicidio fue promulgada en diciembre, ¿ya? La ley 20.480, y fue ampliado su marco legal, ahora hace poquito, ahora en marzo, en la ley 21.212, la conocida ley Gabriela. Ya, como pueden ver, hay algunos países que ya, como Costa Rica, México, El Salvador, Bolivia, Perú, países que nos rodean, que ya tienen leyes en contra del femicidio. De los 42 países que componen América Latina y el Caribe, solo 18 poseen leyes que sancionan el femicidio. Solo 18. Ya son 15 en América Latina y son 13 en el Caribe. Una cosita. Bien. Según el informe, que es el Estudio Global de Homicidio 2019, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a 90.000 llegaron las cifras de víctimas de este flagelo en todo el mundo en el año 2017. Sin duda un hecho que afecta significativamente al mundo. El 60% de estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares varones. En el año 2018, países Mario, del Triángulo... ¿Perdón? ¿te puedo molestar Dime. un poquito? Sí, dime. Solamente una cosita chiquitita. Si a alguien le molestan las ventanas que aparecen al lado, las pueden minimizar por si acaso. Ah, sí, perfecto. Para Sí, que puedan porque- ver completamente la pantalla. Exactamente. Ese es todo lo que te molesto. Sigue nomás. Ok, no, si no hay problema. Vea, sigamos entonces. Entonces, como dije, a 90.000 llegaron las cifras de víctimas de este año en todo el mundo, en el año 2017. 90.000 personas, mujeres, murieron por causa de femicidio. El 60% de estas mujeres fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares varones. En el año 2018, países del Triángulo Norte de Centroamérica, Trinidad y Tobago, y Barbados, Bolivia y República Dominicana, registraron las tasas más altas de femicidios de la región. De acuerdo a la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el OIG, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas aproximadamente en el año 2018 por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe. Esto da cuenta de la profundidad que alcanzan los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos en nuestra región. Recuerden que nosotros en el Caribe, se da esto en México,
todavía está compuesto por muchas etnias, que son, cierto, culturas que son extremadamente machistas. Y eso obviamente afecta de una forma increíble, es cierto, el papel, el rol que juega la mujer dentro de esas comunidades. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, femicidios en el mundo. 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día. Esto ocurre a nivel mundial. 58 de cada 100 mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares. América, que es América Latina, América del Norte y América del Sur, el continente, ¿cierto? Tiene la tasa, es la mayor tasa de femicidio después de África. Bien, agresiones contra mujeres en América Latina, cada 2 horas y media se registra un femicidio en nuestra región. Ya 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual. Y se cometen contra las mujeres un 80% de violencia física. Bien, ahora vamos a ir directamente a lo que está pasando en nuestro país. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí las cifras de femicidios. Hasta el momento, hasta la fecha que estamos hoy día, han ocurrido 14 femicidios, 40 frustrados. Y en los últimos 10 años, aproximadamente, 515 mujeres han sido asesinadas por hombres, con los cuales establecieron una relación de matrimonio o exmatrimonio de convivencia. Esto de acuerdo al registro del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y también tenemos la ONG Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en el año 2020 ellos registran 17 femicidios y 2 castigos femicidas. ¿Ya? Bien, cuando vemos toda esta realidad que está pasando, que pasa en América Latina y que pasa en nuestro país, decirles que hasta el momento México, hasta esta fecha, en el año 2020, México es uno de los países que tiene la tasa más alta de femicidios hasta el momento. Se reportan 244 femicidios catalogados como femicidios y 720 homicidios que se llama homicidio doloso, ya que busca intencionalmente el resultado de la muerte de la persona. La verdad que es una cifra muy alta. Después de ello lo sigue Brasil y después vendría Argentina. Son como los países que hasta el momento tienen las tasas más altas de femicidio en el año 2020. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta realidad, la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa en la iglesia? Si bien entramos como iglesia en un proceso de concientización por lo que está pasando a nuestro alrededor, la pregunta que nos hacemos, ¿pasará esto dentro de la iglesia? ¿Será una realidad? Bien, en el año 2013, la Fundación Paz y Esperanza, que es una fundación que actúa en Perú y en Ecuador, ellos dieron a conocer un trabajo que se llamó Dentro de las Cuatro Paredes, un trabajo de investigación dentro de comunidades de fe para ver hasta qué punto la violencia tenía incidencia dentro de los hogares cristianos. ¿Ya? Quiero decirles que este estudio, si bien es del año 2013, es el único estudio que tenemos. Hasta el momento no existe otro. Es el único estudio. Y la verdad que este estudio lo que nos ayuda, nos permite, es visualizar una realidad que durante mucho tiempo estuvo escondida dentro de nuestras comunidades de fe. ¿Ya? A través de este estudio nosotros podemos sacar muchas conclusiones, pero también es un estudio que nos abre, ¿cierto?, a todo aquello que está pasando dentro de nuestras iglesias. Quizás algunos de nosotros conocen ciertas situaciones que a veces ocurren de violencia dentro de la familia. Pero la verdad que esto se ha ido normalizando dentro de nuestras comunidades de fe. Y este estudio lo que nos permite es tener una visualización de cómo se entiende la violencia hacia las mujeres dentro
de un contexto de familia cristiana, ¿ya? Y dice lo siguiente, y aquí vamos a ir todos juntos. La muestra, dice, los resultados cuantitativos fueron tomados de las respuestas de hombres y mujeres de distintas comunidades de Guayaquil, quienes respondieron el cuestionario de 35 preguntas sobre conocimiento de lo que es violencia, factores de riesgo, frecuencia de violencia en hogares evangélicos, afrontamiento de la violencia y la escala de religiosidad. Quiero decirle que no veo a ninguno, por si alguno ha levantado la mano alguna cosa, no tengo a ninguno en vista porque si no, no puedo ver bien la PPT. Así que eso, de las preguntas lo dejamos para el final, por favor. Bien, de los 379 encuestados, 129 son hombres y 250 mujeres. 38,8% de los participantes tienen como grado de instrucción la secundaria. El 46,9% la educación superior. La secundaria es como la enseñanza media. El 24,4% están en el rango de 31 a 40 años. El 28,4% son menores de 30 años y el 47,1% están arriba de los 40 años. Los grupos evangélicos incluidos en la investigación son protestantes históricos, con el 7,9% de encuestados, protestantes evangélicos, el 33,8%, pentecostales y neopentecostales, el 58,3%. Bien. El 55,2% de los encuestados asisten a iglesias evangélicas entre 1 a 10 años. El 69,3% están casados o han tenido pareja en algún momento de su vida. El 69,3% de los encuestados afirma participar en alguno de los ministerios de la iglesia. El 69,3%. En relación al aporte económico al hogar, el 62,4% de los ingresos de la familia son aportados por el papá y el 36,6% por la madre de la familia. Finalmente, el 85,2% de los participantes casados o casadas o que han convivido en pareja aseguraron que la pareja era de confesión cristiana evangélica. Bien. 2 de cada 10 evangélicos niega la posibilidad de violencia en los hogares. Eso obviamente es muy preocupante, que 2 de cada 10 nieguen esta posibilidad. Sin embargo, 7 de cada 10 evangélicos adultos mencionan que en los últimos 3 años, por lo menos una vez, han sufrido situaciones de violencia y abuso en el hogar. Estoy escuchando algo por ahí. Dice, ¿cuáles son las causas de la violencia familiar para los evangélicos? Y ojo con esto, 5 de cada 10 responsabilizan a la influencia del diablo. Yo sé que algunos de ustedes se van a reír, pero 5 de cada 10 responsabilizan la influencia del diablo. 3 de cada 10 piensan que es porque la mujer no se sujeta al marido. ¿Ya? Solamente el 20% del 100% de encuestados reconoce su error. La violencia en la pareja evangélica. 3 de cada 10 varones y 2 de cada 10 mujeres piensan que denunciar la violencia ante las autoridades competentes daña el testimonio de la iglesia. 2 de cada 10 mujeres son forzadas a tener relaciones sexuales por sus parejas. 7 de cada 10 mujeres y 5 de cada 10 varones identificaron a su pareja como los responsables de algún tipo de violencia. Bien, y esta pregunta es súper importante y es importante para nosotros. Dice, ¿qué hacen los evangélicos cuando sufren violencia familiar? Y como algunos de los que estamos acá trabajamos en temas de violencia familiar, es muy importante el saber dónde acuden las personas cuando sufren violencia en sus hogares, porque también eso nos lleva a la responsabilidad, ¿cierto?, de saber qué decimos, cómo contenemos esta situación.
6 de cada 10 mujeres y varones han buscado ayuda por lo menos una vez. De ellos, primero, 7 de cada 10 mujeres y varones buscaron ayuda en el pastor. Eso habla de que, obviamente, los pastores, los líderes de iglesia, tenemos una responsabilidad, es cierto, en cómo contenemos y en cómo guiamos, cierto, a aquellas personas que están viviendo esta clase de violencia. ¿Cómo hacemos esta primera contención? 4 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 varones lo hicieron en hermanos de la iglesia. También es importante, ¿cierto?, que podamos enseñar, concientizar dentro de la iglesia, ¿cierto?, lo que está pasando a nuestro alrededor y también en lo que está ocurriendo dentro de nuestras comunidades de fe. Bien, 3 de cada 10 mujeres y varones buscaron ayuda en sus familiares, y 4 de cada 10 mujeres y 1 de cada 10 varones buscaron ayuda en la policía y en comisaría. ¿Ya? Bien, comparados con la población en general, en las parejas evangélicas, los resultados de esta encuesta dicen que existe igual violencia física y sexual, ¿cierto? Igual, los parámetros son iguales, no hay una diferencia. La diferencia está que está más oculto, está más invisibilizado. Pero la violencia psicológica tiene una alta incidencia también dentro de las familias cristianas. Promedio de la sociedad en general en la provincia de Guayas, donde se hizo, ¿cierto?, este estudio, 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia física en sus relaciones de pareja o expareja. 4 de cada 10 mujeres han sufrido violencia psicológica en sus relaciones de pareja o exparejas. 2 de cada 10 mujeres han sufrido violencia sexual en sus relaciones de pareja o expareja. Eso es lo que ocurre en la provincia, ¿cierto?, en el lugar. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Fíjense, por favor, en los resultados. 4 de cada 10 mujeres han sido víctimas alguna vez de maltrato por parte de su pareja. Esta es la parte de la iglesia. 6 de cada 10 mujeres evangélicas han identificado a su pareja como la persona que las ignora, niega afecto, las controla y amenaza con irse de la casa. 2 de cada 10 mujeres evangélicas son forzadas a tener relaciones sexuales con sus parejas. Bien, entonces aquí tenemos algunas preguntas para que las podamos reflexionar. Y la primera pregunta que les quiero poner es la fe un elemento que protege a los hogares de la violencia? Por favor, vayan meditándola para que al final, cuando termine la presentación, podamos compartir un minutito. Esa primera pregunta. La otra pregunta, ¿cómo hacemos para erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Cómo se hace? ¿Usted considera, de acuerdo a lo señalado anteriormente en la encuesta, la violencia contra la mujer es un error? ¿Lo tomamos como un error? ¿En qué caso usted justificaría un acto de violencia hacia la mujer? Esas son las preguntas. Y eso es lo que vamos a conversar un poquitito. ¿Ya? Yo me voy a salir del compartir mi pantalla y vamos a ir con las preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, que aquí entre los que estamos podamos compartir. Así que quiero, o si tiene alguna de las respuestas de las preguntas que hicimos, lo que sí le pido es que sean un minutito, ¿ya? Son 4 preguntas. Si usted tiene algo que decir con respecto a las preguntas, me gustaría escucharla o escucharlo. Sin vergüenza. Varela levantó la mano, el pastor Antario Varela levantó la mano. Pastor. Hola, yo quisiera consultar, por ejemplo, la primera pregunta que habla de la fe.
nosotros, yo creo que todos pensamos que la fe sí es protectora, pero en los gráficos se mostraba que no, entonces a lo mejor hacer una diferencia entre lo que es una fe viva o una fe practicada y solo las personas que asisten a la iglesia pero no practican lo que escuchan, van de oyentes o no son tan partícipes dentro de la vida cristiana. Como que ahí me queda un poco la duda en el sentido de cómo aplicar o cómo buscar una respuesta de una manera bien explicada. Ya. Lo que pasa es que lo que nosotros entendemos es que cuando Cristo viene a nuestra vida y nosotros formamos una familia cristiana, ¿cierto? En la medida que vamos avanzando, nosotros entendemos que de acuerdo a los principios que Dios nos entrega, no debería haber violencia en nuestros hogares. Desde una familia cristiana que tiene principios cristianos, no debería haber. Pero lo que vemos también en la realidad es que la cultura tan violenta en la que nosotros nos desenvolvemos, los principios que esta cultura tiene, lamentablemente sí provocan eco en nuestro corazón. Y provocan eco en un montón de situaciones, no solamente la violencia. ¿Cierto? Somos una sociedad increíblemente individualista, increíblemente materialista, y todos esos principios van haciendo eco dentro de nosotros. Obviamente nosotros entendemos también de que la iglesia del Señor no está pasando por su mejor momento. No tenemos una voz en este momento que levantar, todo lo contrario. Pero la iglesia es del Señor. Ahora, desde la pregunta, el ideal, miren, nosotros, queridos hermanas y hermanos, nosotros siempre tenemos que apuntar al ideal. El ideal de Dios. El ideal de los principios de Dios. Nosotros siempre tenemos que apuntar hacia allá. Esa es nuestra mirada. No apuntamos a menos que eso. Nosotros tenemos que apuntar, ¿cierto?, al ideal de Dios. ¿Cuál es el ideal de Dios? Que dentro de las familias cristianas no ocurran hechos de violencia. Ese es el ideal. Entonces, la pregunta que hacemos es para reflexionar si realmente en lo que nosotros vivimos y en lo que vemos a nuestro alrededor dentro de nuestras comunidades de fe, vemos si realmente la fe es un motivo, ¿cierto? Es una seguridad de que nos va a liberar de que en nuestros hogares puedan ocurrir hechos de violencia. Hacia allá apunta la pregunta. Más que podamos nosotros juzgar si la persona vive activamente los principios de Dios o no los vive, eso depende de otras circunstancias, pero con respecto a lo que es la violencia, la pregunta es la fe suficiente para que nosotros podamos entender que desde ahí no deberían ocurrir hechos de violencia de esta envergadura, de esta magnitud, dentro de nuestros hogares? Pedro levantó la mano igual. ¿Aló? Sí, Pedro Pedrero se había levantado la mano. Ah, ya, ok. Sí, bueno, el pastor ya respondió. Básicamente era eso, porque pregunta número 1, ¿es la fe un elemento que protege? Hablamos de fe genuina. Si hay una fe genuina, indudablemente que va a proteger el hogar, ¿no es cierto? Y por ende no va a haber una violencia, ¿ya? Si no es una fe genuina, ¿no es cierto? Si es una incredulidad, ¿no es cierto? Un fariseísmo, probablemente va a seguir habiendo violencia. Ahora yo creo que, no sé si el hermano podría explicar un poco, porque el límite de la violencia es un poco subjetivo. Es un poco subjetivo el límite. Tal vez yo puedo estar enojado con mi esposa o podemos tener una diferencia, pero ¿en qué punto yo puedo notar o ella puede notar que ya es una violencia, siendo que las personas somos distintas, ¿no es cierto? Y reaccionamos de distintas formas y asumimos las cosas de distintas formas. Gracias. Yo creo que lo que podría responder frente a eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice de que airaos, ¿cierto? Airaos, pero no pequéis. O sea, nos da una licencia. ¿Cuál es la licencia? Lo que yo entiendo, en mi opinión personal.
lo que entiendo es que Dios nos da la licencia, dice, ustedes se pueden enojar. Obviamente podemos vivir situaciones de enojo, podemos molestarnos por ciertas situaciones, pero eso no me tiene que llevar a pecar. ¿Y cuándo peco? Cuando entra de por medio la ofensa hacia la otra persona. Esa es la respuesta que te podría dar, desde como yo lo entiendo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pedro, ¿te quedó clara la pregunta? O sea, la respuesta. Ok. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? No parece que nadie más ha levantado la mano, así que prosigamos nada más, pastor. Ok, bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, le voy a pedir a Carlita que ella se prepare. Carlita, ¿estás por ahí? Sí. Bien, entonces lo que viene ahora es el otro módulo, el segundo módulo que vamos a tener en esta tarde. Y le vamos a pedir a Carlita que ella nos pueda guiar por esta segunda parte. Carlita. Mario, pero me quedó una duda. Me quedó Cuénteme. una duda y primero quisiera aclararle a todas las personas que están acá, nuestros hermanos y nuestras hermanas, que no existen quizás respuestas exactas frente a esto, porque tal como señalaba usted, Pastor Pedro, la violencia también tiene una mirada subjetiva, y es por eso que las propias definiciones de la ley y las definiciones de la violencia hacia las mujeres habla de acciones, y las acciones somos nosotras quienes le vamos a dar la connotación. Así que ahí vamos a ir conversando un poco sobre eso. Pero me quedó una duda respecto a tus preguntas, Mario, porque yo tenía entendido que esas preguntas las tenían que responder las personas que están acá de oyentes, y quedaron tres preguntas sin responder. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que no sé si hacerlas o no por la hora, en honor a la hora, ese es el tema. Y como yo sé que viene tu tema, por eso es que lo tiré así mejor al aire. Ya, claro, como Pastor, empezamos más tarde. Claro. Esas preguntas se podrían quedar, como mañana continuamos con el curso, podrían quedar para mañana, responderlas al inicio, mandarlas por el chat, no sé. También, sí, se podría. Una especie de tarea para que podamos responderle igual. Claro. Ya, la pregunta es si las anotaron. La pregunta es si las anotaron. Pero si no, las pongo... Sí, podría poner en el chat para que la anotemos, y aparte igual va a quedar grabado, así que yo apenas termine lo subo el video igual automáticamente a la nube para que perfecto, perfecto. Okay. Ya, súper. Carlita. Ya, entonces continúo yo. Bueno, retomando un poco el tema, y difícil en realidad darnos cuenta de que esta realidad también está sumamente instalada dentro de las iglesias. Existe un estudio que hizo una universidad en Brasil, y lamentablemente el 40% de las mujeres que viven violencia son cristianas. Entonces nos preguntamos cómo una mujer dentro de un hogar cristiano, o que se casó con un diácono, o que se casó con un pastor, o que se casó con un obrero del altar, o como se llame, o la función que tenga dentro de la iglesia, ¿cómo es posible que esa mujer vive violencia? ¿Cómo es posible que esa hermana cristiana va a la iglesia, llora, deja su dolor en la misma iglesia, en la oración, y tenemos pastores que nos mandan a orar? Entonces, muchos años se tapó este tema, y si usted vivía violencia y le decía al pastor, el pastor le decía, vamos a orar. Pídale al Señor que cambie a su marido. Entonces, además de vivir violencia, nos dejaban la responsabilidad a nosotras, de que nosotras teníamos que orar para que él cambiara. Se los digo con conocimiento de causa, porque lamentablemente, a lo largo de mi carrera, he tenido que demandar pastores. Y no es que yo busque a los pastores para demandarlo, es porque han llegado a mí esposas de pastores que dirigen el grupo de hermanas, y ellas son absolutamente torturadas en su espacio. Y en la iglesia tenían que mantener otra imagen. Cuando una de estas mujeres decide terminar esta situación después de mucho tiempo recorrido, ella llega donde mí y me dice, no aguanto más. Y para mí fue súper difícil llegar a un tribunal a demandar a un pastor, porque además él fue con la Biblia, me dijo cosas muy fuertes, y además mi papá era pastor. Entonces, imagínense todo lo que pasa por la cabeza de una en que, ¿cómo lo hacemos?
yo no le puedo decir a esta mujer, váyase a su casa, váyase a su iglesia, ore, ¿y qué pasa con ella? Es como si un hermano no tiene plata para comer y yo le digo, voy a orar por usted, tengo que darle mercadería, tengo que sustituir la necesidad que está teniendo esta persona. Entonces, lo mismo ha pasado históricamente con las mujeres. Entonces, ocurre que hoy en día, si nosotros nos ponemos a estudiar teología, o si nosotros estudiamos en el colegio, poco se habla de las mujeres, en todo sentido. Se habla poco de las mujeres de la Biblia, en circunstancias que hay más de 500 mujeres presentes en la Biblia, pero siempre conocemos a las mismas, y no son más de 20, 30 nombres de mujeres que vienen a nuestra mente. Entonces, lamentablemente la cultura ha masculinizado todo, y la cultura ha centrado la atención en los varones. Y esa desigualdad y esa diferencia hace que provenga la violencia. Entonces, yo quiero que no me malinterpreten y que me entiendan que cuando hablo de igualdad y de equidad, hablo de que ambos somos absolutamente iguales ante los ojos del Señor, y eso les va a quedar súper claro mañana con el módulo teológico, que habla precisamente de este tema. Pero eso es lo que pasa. Así es que ahí, como para ir cerrando un poco el tema, que había quedado un poco abierto en cuanto a la vinculación con la fe. Así es que ahora yo igual les voy a pedir compartir. Parece ¿Sí? que alguien quiere, no sé si Rosemary está haciendo, apretado varias veces el dedito hacia arriba, no sé si quiere hacer una consulta. Ay, perdón. ¿Sí? Pastor, no quiero hacer una consulta. Quiero hablar como miembro de una iglesia, porque yo no soy líder, no soy pastora, no soy nada. Entonces, no sé si va a sonar fuerte lo que digo, pero a mí me pasa que a veces, como decía la abogada, creo que, ¿cierto? Pero dígame, Carla. Carla, ya es que no me acordaba de su nombre, disculpe. Como decía ella, le encuentro mucha razón, porque yo creo que se mezcla un poco ¿cómo se llama? La cultura machista, pero no creo que los hombres se enojen, ¿me entiendes? Pero la cultura machista que tenemos arraigada en el país en general. Y se mezcla también con la iglesia. Y ahí yo voy porque yo voy a la iglesia, es una mujer que voy a la iglesia con un esposo que de alguna otra forma el pastor o la pastora, no sé, están encargados de eso, creo yo. A mí me enseñaron eso de chiquitita, ¿me entiendes? Que eran los que nos contenían. Y cuando hablan mucho de eso, de que cuando dicen, no, es que me gritó, es que fue algo sutil, es que esto, como decía Carla, lo que hace es mandar a orar, ¿me entiendes? Y podemos estar mucho tiempo orando, mucho, y disculpen la palabra, pero pelándonos la rodilla y no va a funcionar. Y lo que pasa con eso, yo siento que tenemos que saber quiénes somos hijos de Dios, y que la identidad es lo principal en ambos casos. Y como decía, la cosa es igualitaria. Entonces, cuando yo comprendí eso, que me lo reveló a mí y a mi esposo, las cosas cambiaron. Entonces es importante que uno también sepa cuál es el valor que tiene cada uno. Como un libro que dice Los 5 lenguajes del amor, algo tan simple como eso es súper importante. Y yo también sufrí violencia, no de golpes, sino que de unas cosas sutiles, como cosas sutiles que uno dice, no, en realidad, nada que ver, pero es así, es cierto. Entonces esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Rosemary, por compartirnos también tu experiencia. Y es lamentable porque uno cree que no pasa, y sí pasa, y a eso nos mandan. Y hay algo súper importante que quiero comentarles también, que dentro de todos los casos que yo he llevado en mi vida relacionados a la violencia contra la mujer, creo que el 1% de los varones ha cambiado. Porque para poder tener un cambio, y es como, Dios no va donde no le llamen. Entonces, si yo me pongo a orar y hago todo, y si esa persona no tiene la voluntad de cambiar, no va a cambiar, porque esto es una cuestión voluntaria. La violencia no es una enfermedad, no es una detonación de ira, no es que estoy cansado o cansada, no es que estoy estresado y que por eso llego a la casa y te grito. Yo decido ser violento. Y cuando un hombre ejerce violencia en contra de una mujer es porque lo decide así, porque esa persona podría, como lo hizo un escritor cristiano, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero tengo el libro, él hacía muchas charlas relacionadas a la restauración de los varones que ejercían violencia. Y en una oportunidad, en un estadio lleno, dijo, cierren los ojos y pasen adelante todos los varones que han maltratado a sus esposas. Y eran puros cristianos, pastores de todo.
Y todos cerraron los ojos y él dice que pasa más de la mitad de los varones al altar. Y ellos arrodillados, llorando, humillándose. Yo creo que ahí recién podríamos realmente ver una persona que está arrepentida, una persona que se da cuenta que lo que está haciendo está mal. Y claro, somos cristianos, vamos a perdonar y podemos quizás dar 1000 oportunidades, pero si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. Si el hombre no quiere dejar de ser violento, no va a dejar de ser violento. Aunque nosotras tengamos todas las intenciones, las mujeres no denunciamos la violencia en el mismo momento. Esperamos 1, 7, 10, 20, 50 años de vivir la violencia. Entonces esto tiene que ver directamente con que lamentablemente la cultura también le ha hecho un flaco favor a los varones. El machismo les perjudica tanto a ustedes como a nosotras las mujeres. Porque esto es una plaga, como lo dice la ONU. Es una plaga machista, y el machismo tiene que ver con la subordinación y tiene que ver con el poder que yo quiero instalar en el otro, más en el seno de una relación. Así es que, ya, voy a partir porque si no vamos a estar quizás hasta qué hora aquí hablando. Hay una mano más lenta, no sé si acaso para una oportunidad, que Peregrino que se levantó la mano, no sé. Peregrino. Hola, soy Jorge Rash. ¿Sí? Mira, tengo una consulta, Carla. A ver, definamos, porque mira, yo entré tarde, llevo 15 minutos en la charla. ¿Qué es violencia y cómo ella se da en la práctica? Porque yo puedo entender violencia como que le contesté mal a alguien. Claro. ¿Ya? Ahora Entonces, vamos a entrar a eso, así que no se preocupe. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Ya, justamente ahora, de nada, Jorge, ahora les iba a compartir la pantalla y aprovecho de señalarles que esto es muy breve. Yo tuve que acotar muchas diapositivas a solo 20 para ceñirme al tiempo que teníamos para exponer. Así es que van a quedar muchas dudas, lo sé, y van a haber muchas cosas que no vamos a alcanzar a ver hoy día, pero si ustedes tienen dudas más adelante nos contactan y las acordamos si quieren ampliar este curso también. ¿Ya? Así es que voy a compartir y le voy a pedir a alguien que pueda activar su micrófono y me diga si es que ve la presentación. Por favor. ¿Se ve? Súper. Sí, se ve la presentación. Ya, muchas gracias. Y también les voy a recordar lo que decía Freddy, si es que desean disminuir las pantallitas que están al lado también para que puedan ver la PPT. Ya, bueno, este es el nombre y acá también hago el resumen del módulo que les voy a exponer brevemente, que es la violencia contra las mujeres, desde dónde nace, cuáles son sus manifestaciones y también, así, pero como súper bonus, porque es mucho más amplio que una PPT, solamente es el breve recorrido por el marco jurídico en la actualidad asociado a la violencia. Tal como señalaba Jorge, que hablaba y pedía una definición también respecto a qué es la violencia contra las mujeres, existen diversas definiciones, ¿ya? Pero en este minuto vamos a hablar de la definición que nos entrega las Naciones Unidas, puesto que es una definición ya ampliamente conocida a nivel mundial y además es una de las más oficiales. La violencia es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y si ustedes se fijan, esta definición es sumamente amplia porque habla de todo acto. Y les pongo un ejemplo. En algún momento también en una audiencia en el tribunal, un abogado me decía, yo iba representando a una mujer de la comuna de Loprado, y él iba defendiendo a la pareja de esta persona, y me dijo que Carla, tú eres muy alaraca, porque es obvio que en esas comunas se traten a garabato. Te creo si la mujer que tú hubieses venido a representar fuera una mujer de Las Condes o una mujer de otra posición social. Ahí, claro, estas palabras soeces son mal miradas, pero en esas poblaciones todo el mundo se dice garabato. Yo quedé plop, quedé súper helada, fue súper complejo para mí,
poder dar una respuesta a ese abogado en ese entonces, porque además estás con una víctima a tu lado, estás con una mujer que está sintiendo y está súper dolida, además de ir a exponer una situación absolutamente privada a un tribunal, donde las personas tienen cara de un caso más, no es que alguien empatice y te mire con una cara de condescendencia necesariamente. Entonces fue súper complejo ver cómo la cultura también nos apoya y hace estas diferenciaciones, como si existieran mujeres que sí pueden ser violentadas de cierta forma y existieran mujeres que no pueden ser violentadas de otra forma. Entonces ahí yo soy sumamente empática. Cuando la mujer vive violencia, la mujer se da cuenta y siente ciertas sensaciones y emociones que va verbalizando. Y va verbalizando a través de un proceso en donde adquiere herramientas, en donde causa su vida y siente que es dueña de su vida, de sus decisiones, y está recién comprendiendo esta desigualdad que les decía delante, esta desigualdad que se transmite culturalmente. Y eso les sirve también en los procesos para tener esta capacidad de cuestionar. ¿Por qué a mí me gritan? ¿Por qué a mí me tratan con garabato? ¿Por qué me dicen que la comida está mala? Hay mujeres que han escuchado de un sinfín de situaciones y un sinfín de dichos, de actitudes que no necesariamente podríamos enmarcar dentro de esto es violencia y esto no. Por eso es tan importante que ustedes que están interesados en este tema puedan ir comprendiendo el fenómeno, escuchando a estas personas, escuchando sus relatos, escuchando cuál fue el primer hito más importante para ti de violencia. ¿Cuándo empezaste a sentir que lo que tú estabas viviendo es violencia? ¿Sí? Las preguntas las dejamos para el final, ¿ya? Entonces, socialmente vamos aprendiendo a través de todos los agentes que están presentes en la sociedad y nos enseñan y nos mandatan a hombres a ser de una forma determinada y a mujeres a tener una forma de ser determinada. Y todas estas situaciones se van transmitiendo de generación en generación y forman parte de nuestra cultura. Y así van haciendo la violencia. Existen diversas teorías y hay teorías que ya son más largas y difíciles de explicar en este contexto más rápido por el tiempo, pero vamos a hablar principalmente de esta forma de transmisión cultural. ¿Alguien tiene duda o algo? Porque siento un audio. ¿Alguien activó un audio? ¿No? ¿Sigo? Ya. ¿Cómo transmitimos entonces y cómo socializamos estas ideas, estos valores, estos mitos en torno a las relaciones humanas? Bueno, las vamos socializando a través de la crianza, a través de la escuela, a través de los amigos, a través de los vecinos, de las iglesias, y súper importante, a través de los medios de comunicación. ¿Y por qué hablamos a través de la crianza? Porque si nosotros vemos o nos invitan a un baby shower, ¿cómo se llama? Y sabemos que para ser un niñito le vamos a regalar todo azul, o celeste, o amarillo, y no vamos a pensar jamás en regalarle a un niño un bitle rosado, por ejemplo. Lo mismo con las niñas. ¿Cómo le vamos a donar la pieza a la niña? Vamos a poner flores, vamos a poner mariposas. No se me ocurriría quizás ponerle una pelota de fútbol, o no se me ocurriría poner, no sé, un juego autos, etcétera, etcétera. Entonces, sin querer, nos damos cuenta que todo lo que habíamos hablado anteriormente, que se va transmitiendo de generación en generación, va creando esta cultura, lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Dentro de las escuelas, si nosotros nos pusiéramos a ver un patio en recreo de un kinder o un primero, observen un kinder o un primero si tienen la oportunidad. Los niños van a ocupar prácticamente todo el patio jugando a la pelota, corriendo, empujándose, siendo superhéroes, y las niñitas van a estar en un rincón con sus muñecas conversando. Vamos transmitiendo entonces el lugar que te toca a ti y el lugar que me toca a mí. A través de los amigos. En México, que es uno de los países donde existe mayoritariamente la violencia en contra de las mujeres, ahí matan a una mujer cada 6 horas por el solo hecho de ser mujer, y por eso es violencia de género, porque es en razón de su sexo, en razón de que es mujer, se mata. Existen unas verdaderas fratrias, y que son estas fraternidades. Y estos grupos de hombres que están instalados en ciertos lugares, sobre todo de las fronteras, para entrar a esas fratrias, uno de esos requisitos es que tienen que matar a una mujer de una determinada forma. Y eso se ha visto cuando hay un sinfín de mujeres muertas y desaparecidas
las maquiladoras que están en la frontera de Juárez, que se dice que es uno de los lugares más peligrosos de ser mujer, que para así entrar a estas fratrias. Es como tomo un objeto que va a ser de mi uso personal y yo me siento facultado para hacerle el daño que yo quiera, y lo hago. Y por otro lado también, dentro de las iglesias, hay iglesias donde las mujeres no se pueden subir a los púlpitos, hay iglesias donde las mujeres tienen que estar detrás de los varones, hay iglesias donde la mujer no puede decir nada, tiene que estar callada y está mayoritariamente asociada a la escuela dominical, vamos a hacer la 11, vamos a hacer la convivencia, y ahí están las mujeres mayoritariamente sus funciones. Pero quienes dirigen, no estoy hablando en todas las iglesias, estoy hablando donde todavía falta quizá de construir un poco esa realidad, pero hay otras iglesias en donde son los hombres quienes dirigen, los hombres, los obispos, los hombres, los pastores, y ni siquiera se nombran a las pastoras, y hay iglesias que son así hoy en día. Y a través de los medios de comunicación, que también van transmitiendo todo lo que son los estereotipos, y los estereotipos van directamente relacionados con la violencia, porque además, si nosotros pensamos en los roles que determinan cuál es la tarea que yo tengo que tener como mujer, ¿cuál es la gran tarea que tenemos las mujeres? Ser dueñas de casa, ¿cierto? Porque por mucho que tú trabajes fuera del hogar, existe un trabajo que está dentro del hogar, que es un trabajo muchas veces ninguneado, es un trabajo muchas veces no reconocido, y es como que tú no haces nada si tú estás en la casa todo el día. De eso debemos tener cuidado, mucho cuidado. Y además de los estereotipos, estas ideas que están tan arraigadas y que determinan las conductas, determinan los comportamientos, determinan las actitudes que deben tener las personas en razón de sus grupos de pertenencia. Entonces, si hablamos de los roles de género, ¿qué está asociado a la mujer? El rol reproductivo. ¿Qué está asociado a la mujer? El espacio doméstico. El trabajo no remunerado, porque nunca se olviden a las hermanas que están en esta audiencia. Las mujeres trabajamos en la casa. Cuando yo soy ama de casa o dueña de casa, estoy trabajando. La gran diferencia es que no me pagan, porque no hay un reconocimiento al trabajo ni a las labores de los cuidados. Y además, las mujeres estamos mayoritariamente hacia el servicio y el cuidado de las personas, porque si yo tengo una mamá anciana y está postrada y tengo 3 hermanos, lo más probable es que yo, como soy la mujer, tenga que hacerme cargo de cuidarla. Y además estamos llamadas a mediar, y también somos las que somos más subordinadas, porque también hay una falsa creencia que tiene que ver con que una mujer no puede dar su opinión, una mujer prácticamente tiene que estar callada, como los dichos, calladita se ve más bonita, mejor calladita, o no llore como niñita, y etcétera, etcétera. Así vamos transmitiendo todo lo que dice relación con la violencia propiamente tal. A contrario sensu, a los hombres tienen este rol productivo, ¿cierto? Porque yo trabajo, estoy fuera de la casa, yo traigo la plata, yo tengo que proveer a mi familia, y por eso les decía delante que todas estas situaciones de violencia les afectan también a ustedes como varones, porque si usted se queda en la casa y usted se queda cuidando a los hijos, ¿cómo le van a decir? Y si es su esposa la que sale a trabajar, le van a decir mantenido, le van a decir cafiche, etcétera, etcétera. Y ustedes podrían perfectamente haber acordado que usted se iba a quedar en la casa, o simplemente está cesante y la esposa está trabajando, que eso es súper normal, y es parte de la vida, es parte de la cotidianeidad que uno esté de repente en la casa y el otro tenga que salir a trabajar, y de eso se trata el matrimonio. El matrimonio, cuando hablamos de matrimonio propiamente tal, y cuando hablamos de este contrato, uno de los deberes dentro de este contrato matrimonial es la ayuda mutua. No es solo el hombre a la mujer, y no es solo la mujer al hombre, y es una ayuda mutua y es una cooperación mutua. Y el hombre también tiene este rol del trabajo remunerado, como les decía, y este poder y esta responsabilidad, y esta autoridad o esta dominación. Estamos hablando de roles que permean y perpetúan la violencia. Yo no digo que todos los hombres sean así. Yo soy casada y tengo un hijo, y gracias a Dios no me toca vivir esta realidad. Entonces, si los roles los lleváramos a imágenes, y si nos ponemos a pensar en una mujer, cuando a una niñita le regalamos una muñeca, esa niña está aprendiendo a que en algún minuto va a ser madre, ¿cierto? Y se va a transformar entonces esa situación o esa vida de esta niña en que va a tener que criar. La multimujer,
esa mujer que mientras es mamá, plancha, lava, trabaja dentro o fuera de la casa. Y además tiene que estar sumamente bien. En los años 60 existía una especie de decálogo de cómo recibir al marido cuando estuviesen ellos trabajando y nosotras estuviéramos en la casa. Tenías que oler bien, tenías que estar perfumada, los niños bañados en silencio, la casa impecable, la comida favorita, no hacerlo enojar, etcétera, etcétera. O sea, estábamos como lo dicen algunas autoras o autores de la doctrina que ya se han ampliado en este tema, como que la mujer tenía o el rol reproductivo o el objeto. Esa mujer que limpia, que tiene toda la casa impecable y que nunca tiene que estar cansada, que nunca tiene que estar enojada, esa mujer de comerciales, esa mujer que sale sirviendo la mesa, regia, estupenda, toda peinada, y como que si fuera una vida paralela, y a veces nosotras nos miramos y decimos, quizás no estamos haciendo bien las cosas porque nos están bombardeando con la información de que así debemos ser, esta idea preconcebida de cómo tú debes ser como mujer. Ni hablar de la gordura o la flacura, porque si yo tengo un cuerpo grande y me voy a comprar ropa, no encuentro, porque todas las tiendas me dicen que yo tengo que tener este porte. Entonces, y también hay la famosa Barbie, que hoy día están haciendo una Barbie grande, que hoy día están haciendo una Barbie como cansada, distinta y no tan regia. Pero con esos monitos crecimos mi generación, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué trae? Más colas. La anorexia, la bulimia, problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. Porque nos dicen que así debemos ser. Y los hombres también la pasan mal. A un niñito le regalamos pistola. ¿Qué le estamos señalando a ese niño cuando le regalamos una pistola? ¿Qué poder le estamos entregando a un niño cuando le pasamos una pistolita para que juegue? Cuando pensamos en este hombre, superhombre que es trabajador, que es oficinista y que tiene reuniones y que está con un computador, y es como que esa imagen de ese multihombre se ve mucho más interesante que la mujer que está con la guagua, con el secador, con la plancha, etcétera, etcétera. Un hombre que tiene hartas parejas es un hombre que, entre comillas, como dicen los jóvenes de ahora, es bacán, tiene hartas pololas y está con una y con otra, no necesariamente dentro de la iglesia, pero sí afuera de la iglesia sí es así. En cambio, una niña que ha tenido varios pololos, que ha tenido varias parejas, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se muestra una persona que puede tener a lo mejor 5 pololos y después se casa? En cambio, en el hombre no está ese cuestionamiento. Por eso les digo que el hecho de que exista la violencia también les afecta a ustedes. Si un hombre se ve llorar, es un hombre débil. Los chicos no lloran, decía una canción. Y a los hombres se les decía que siempre debían ser fuertes. Y eso no es así. El hombre tiene derecho a sentir todas las emociones igual que una mujer. Y eso no lo va a hacer una niñita. Como le decimos, no llores como niñita. Yo hace un año atrás, en la iglesia donde yo voy, yo tengo un hijo, en ese entonces tenía 6 años, y un hermano de la iglesia lo retó y le dijo, ya te voy a poner a llorar como niñita. Y estamos hablando de un hermano que tiene 30 años, que es contemporáneo mío, y que uno jamás va a pensar que es dentro de la iglesia o que uno iba a escuchar ese tipo de comentarios, ya vaya a llorar como niñita. Me pregunto, ¿qué es llorar como niñita? Siempre me lo he preguntado, como, ¿desde dónde salió ese dicho? Ese dicho que como si ser niñita fuera malo, o como si llorar fuera malo. Se los dejo para que lo pensemos. Entonces, la violencia en contra de las mujeres tiene ciertas características, y yo las traté de resumir muchísimo en esta presentación. Tiene direccionalidad. Las mujeres son las víctimas y los hombres son los agresores. Y ello se refleja en que más del 80% de las denuncias corresponde a mujeres víctimas de violencia. Y el otro 20% se divide entre ancianos, ancianas, niños, niñas, y hay un porcentaje muy pequeño de varones que llegan a denunciar actos de violencia. También estas personas que ejercen violencia se sienten facultados social, culturalmente, para castigar y someter a la mujer. Porque así me enseñó mi papá, porque un coscorrón no le hace mal a nadie, porque quien te quiere te aporrea, porque escuchamos la música que nos dice que tú eres mía y que si tú no estás conmigo te voy a matar, etcétera, etcétera. Así como la publicidad transmite, la música también transmite. Porque yo me acuerdo de una canción de Lucho Barrios que decía, que hablaba de un femicidio. Señor abogado, necesito defensa, porque maté a mi sufrir, mató a una mujer.
Y todos la escuchaban y, y era un femicidio. Por otro lado, tenemos estos cantantes románticos que nos ponen a nosotras como en el imaginario esta idea del príncipe azul, y que ahí podríamos hablar de otro taller, que es lo que está relacionado al amor romántico, y también todo termina siendo como caldo de cultivo para las relaciones violentas. Entonces, además la violencia es un continuo. La violencia está presente en todo el ciclo vital de las mujeres. Es interseccional. Da lo mismo si tú tienes plata, da lo mismo si eres pobre, da lo mismo si eres blanca, si eres negra, si eres una ama de casa, si ejerces la prostitución, da lo mismo. Todas las mujeres, de una u otra forma, hemos vivido alguna situación de violencia, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la calle, porque no sé si ustedes, hermanas que están acá, han andado en el metro en horario peak. Lo incómodo que es para nosotras andar en el metro cuando está lleno el metro. Y que si tú te mueves o dices algo, capaz que te peguen, porque hoy día la gente está sumamente violenta en las calles. Entonces, todas estas manifestaciones de violencia generalmente se relacionan entre sí. Nunca o no necesariamente vas a vivir solo violencia física sin haber pasado por la violencia psicológica. En general van interrelacionadas. Por ejemplo, el acoso sexual callejero o la publicidad denigrante. Y aquí les quiero compartir algunas imágenes para que podamos ir viendo cómo la publicidad ha tenido un rol tan importante en objetivizar el cuerpo de las mujeres. Las mujeres que ustedes ven ahí en la parte alta de la pantalla son piernas, pero sus cuerpos están todos doblados dentro de una bandeja y ellas tenían que andar caminando por el metro Baquedano ofreciendo esas galletas. Yo digo, esto fue hace un par de años atrás. ¿Cómo es posible que nosotras tengamos que prestar nuestras piernas para vender una galleta? Y no contentos con eso, hacemos un concurso, toma una foto o un video tomándole las piernas a cualquier mujer que esté en el metro y puedes ganar no sé qué cosa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando si estamos hablando de que si decimos y si sabemos que prendemos la tele y las mujeres todo el rato somos un objeto de consumo? Las mujeres acompañamos un auto, las mujeres acompañamos un perfume, la mujer acompaña un montón de cuestiones o de elementos que se quieren comercializar. Y no las mujeres, sino que los cuerpos. Porque si prendemos la tele, esas mujeres no son como nosotras. Las mujeres como nosotras, como la chilena promedio, es como las que estamos acá. Pero si prendemos la tele, vemos que son todas iguales. Son todas súper flacas y tienen que también cumplir dentro de un canon y un estereotipo asignado para que tú te veas bien en pantalla. Porque si tiene arrugas, si tiene el pelo con cana, no sirves. Aquí abajo hay una imagen que dice, tenemos el mismo sabor, y es una tienda de carnes. Un cuerpo de una mujer con un trozo de carne. O sea, esa mujer y la carne tienen el mismo sabor. Al lado, esto salió en el diario el año pasado, utensilios limpiadores, la pareja ideal de la mujer de hoy. Perdónenme, pero para mí una pareja ideal no es el cloro. Entonces, ¿qué nos están entregando con estos mensajes? La publicidad estudia los roles, estudia los estereotipos, estudia los géneros y nos mandan el mensaje. Si yo veo comerciales en la mañana, son todos comerciales para la mujer que está en la casa cuidando a los hijos, cocinando. Si yo veo comerciales en la tarde, son el auto, el perfume, el hombre que le siguen las mujeres, porque usa tal colonia que vas a tener un montón de mujeres a tu espalda. El de arriba yo ni siquiera lo compro, el mono que está arriba. Porque una mujer es vista como tan tonta que tiene que aparecer un superhéroe para que me venga a ofrecer el detergente ideal para yo poder limpiar y sacar la grasa o lo que haya de mis muebles. Entonces, gracias, me salvaste la vida, superhombre. Y ahora está apareciendo otro superhombre de color azul. La foto de abajo dice los cuerpos perfectos. Para mí un cuerpo perfecto es un cuerpo que respira. Un cuerpo perfecto no puede solamente estar asociado a esos cánones establecidos a través de los estereotipos. Ahí no hay mujeres cojas, no hay mujeres sin piernas, no hay mujeres sin mamas, como muchas mujeres que han sido operadas del cáncer y han tenido que extraerle sus mamas. No hay mujeres que no tengan un brazo, no hay cuerpos grandes. Entonces, todo eso nos va entregando un mensaje.
y un mensaje que está tan instalado y tan arraigado culturalmente que nos empezamos a acostumbrar y empezamos a naturalizar y empezamos a invisibilizar y empezamos a pensar que, pucha, ya haga lo que haga, esto va a ser así. Si yo tengo 40 años, voy a buscar trabajo, capaz que escojan a la de 20. Entonces, es una situación tras otra. La imagen de arriba, un perfume en donde tiene que haber una mujer tirada en el suelo porque se puso el perfume, entonces eso hizo que 4 hombres tuviesen esta actitud con ella. ¿Qué pasará después? ¿Qué quisieron decir con eso? No lo sé, pero ese cuerpo está en el suelo, por lo tanto, a punto de ser sometido. Mi marido trapea el piso conmigo y me encanta. Doble lectura. Porque si yo digo, mi marido me ayuda a limpiar, qué bueno, pero aquí tiene una doble lectura. Trapea el piso conmigo. La mujer de abajo que está acompañando un trago, porque el trago no sé por qué no se puede vender solo, que tiene que haber un cuerpo. Hoy día cambió la dirección de esa marca y la mujer sale atrás, pero igual hay una mujer. La imagen de al lado, deja de oler como niñita y huele a hombre. No sé qué significa o qué puede ser tan mal de oler como niñita. Ni hablar de los titulares del diario, famoso ese, que ha tenido que tener hartos cambios, ya no aparece la bomba 4, no aparece la mujer desnuda al lado, con una tremenda noticia al otro lado. Ahí hay 2 titulares, el amor y los celos la mataron. A esa niña no la mató ni el amor ni los celos, la mató un femicida. Porque con respecto a las mujeres disfrazamos las palabras. Con respecto a las mujeres hacemos como que si yo voy al tribunal y digo un garabato va a ser súper mal visto. O si yo digo al tribunal, ¿cómo voy yo a transmitir a ese juez que la mujer está siendo garabateada, maltratada, vilipendiada todo el tiempo? Si yo hablo de palabras soeces o palabras no reproducibles, la violencia tiene nombre, la violencia es estructural y lamentablemente se presenta en todos los espacios. Estamos hablando de un diario, y yo estoy en mi casa, y tengo pareja, y digo, ¿cómo? No, si yo no vivo violencia, hay mujeres que dicen, yo no vivo violencia. A mí ese diario me violenta. Que yo tenga que ser de una forma, porque en la tele me dicen cómo tengo que ser, y si me acuesto al lado de mi marido, y hay un programa donde muestran puros cuerpos para ellos, perfectos, y yo estoy a lo mejor más descuidada, porque he tenido hijos, porque así es la vida, porque los cuerpos van cambiando, van instalando un ideal. Van instalando un ideal. Entonces, más abajo, ¿qué vemos? Hizo anticucho con la polola. Este tipo, no el que está en la foto, el que está más atrás, que está detenido, le enterró un fierrito, porque fue en la época de las fiestas patrias, a la polola. ¿Cómo yo voy a tolerar que un diario diga que hizo anticucho con la polola? El anticucho es una comida típica de las fiestas patrias, a lo mejor, pero eso es un intento de femicidio. ¿Cómo nos reímos? Nos reímos de lo que les pasa a las mujeres. Entonces ya esto hartó, y esto cansó. Todo lo que hemos estado hablando, que todavía sigue tan normalizado en la sociedad, cansó. Y nos dijo, ya basta, basta de la violencia. La violencia contra las mujeres es un problema internacional. Alcanzó niveles epidémicos, y la OMS lo caracterizó como una plaga machista. 920 millones de mujeres son maltratadas. 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, y 1 de cada 2 mujeres vive violencia psicológica. Así de cruel son las cifras, así de crueles son las cifras. De 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, 3.500 son mujeres. Miren la conversión. Y de estas 3.500, 2.600 viven en países donde si el violador es tu marido, no es delito. Estamos hablando de más de la mitad. Incluso en Chile, antes de la ley de femicidio en el año 2010, que recién Chile le puso nombre a la muerte hacia las mujeres, antes, si tú denunciabas a tu marido porque te había violado, tú podrías llegar al tribunal y decir, juez, lo perdono, como es mi marido, es obvio que tiene que estar conmigo en la forma que sea, no sé, pero lo perdono. Y el perdón de la ofendida lo relevaba de toda sanción. En nuestro país, recién en el año 2010, se viene a reconocer un poco la violación conyugal, porque lo más probable es que le pase lo que le ha pasado a muchas mujeres. Si usted va a denunciar una violación dentro del matrimonio, de partida la prueba va a ser un poco irrelevante, porque es obvio que va a tener material o fluidos biológicos de su marido en su cuerpo.
Entonces ya vamos a tener un tema probatorio. Ahora, la forma, ¿qué pasa con la revictimización? Con todo lo que yo tengo que ir a contar o señalar en un espacio donde no me están creyendo porque es mi marido, entonces ¿cómo yo voy a denunciar a mi marido? Cada año en el mundo, 1 millón de menores de edad, principalmente niñas, ingresan al comercio sexual y son traficadas en promedio 4 millones de mujeres y niñas. No es lo más traficado la droga, no es lo más traficado las armas. Lo más traficado en el mundo son las personas. Y de ellas las mujeres tienen un número importante. Si hablamos de algunas manifestaciones de la violencia en contra de las mujeres, podríamos hablar de muchas manifestaciones, pero me voy a centrar en las más englobadas, o las que engloban la mayor cantidad de sus características. La violencia simbólica, que la hemos estado hablando con esta publicidad de migrante, y otras más tipos de violencia simbólica. La violencia económica, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia por sujeción del cuerpo femenino estrictamente a lo reproductivo. Hay mujeres que si son estériles las llaman mulas. Yo lo he escuchado, no soy a lo mejor tan grande